tecnología educativa y un posgrado en planificación y gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo de los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, OEI-UNED. Desde 1982 trabaja en el ámbito de la inserción de las nuevas tecnologías en las aulas en los diferentes niveles y como director de la organización Horizonte ha asesorado a más de un centenar de colegios de Argentina en la implementación de las nuevas tecnologías en las aulas. Desde 1996, el señor Rey ha dedicado gran parte de su tiempo a difundir el uso de Internet en el ámbito educativo a través de numerosos cursos de perfeccionamiento docente, fruto de los cuales es el libro Internet y Educación, aprendiendo y enseñando en los espacios virtuales, cuya segunda edición ha sido publicada en el 2003 por la Organización de los Estados Americanos para su difusión gratuita. Es asimismo consultor permanente de la Organización de los Estados Iberoamericanos para el Cono Sur de América en cuanto a tecnología educativa, primer presidente de EDUTIC, Asociación de Entidades de Educación a Distancia de la República Argentina, y actualmente se dedica a la consultoría y la implementación de procesos de educación virtual en instituciones académicas. Es el director ejecutivo de Virtual Educa Cono Sur, del Instituto de Formación Docente de Virtual Educa y rector de la CB. Señoras y señores, tenemos orgullosamente esta mañana la ponencia magistral de don Jorge Rey Balsaqui, director del Instituto de Formación Docente de Virtual Educa, con el tema Nuevas Tendencias, Web, Semántica y Realidad Aumentada. Recibámosles con un fuerte aplauso y esperamos, de verdad, mucho crecimiento en esta ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto estar nuevamente en Costa Rica y específicamente en la Universidad Técnica Nacional. Como ya les ha adelantado en el discurso de apertura del señor rector, hemos firmado un convenio durante el año 2012 y ratificado en este 2013 para la implementación de diversos programas, tanto de especialización como de maestría. Yo por eso quiero agradecerle tanto al señor rector Marcelo Prieto, a don Ricardo y a doña Nuri por el apoyo que han dado al hecho de poder realizar estos convenios, que no son solamente convenios de colaboración, sino justamente de implementación y de ejecución práctica. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la charla del día de hoy, que se refiere, digamos, a lo que son las nuevas tendencias en la web y su relación con la educación, pero yo quiero adelantar que no soy ni futurólogo, ni prospectólogo, ni menos aún adivino, con lo cual, digamos, simplemente me voy a referir a lo que son las tendencias. Obviamente que me puedo equivocar en ese sentido de cómo pueden ser en cuanto a su implementación en los próximos años. La agenda del día de hoy vamos a trabajar los siguientes temas. Primero, antes que adentrarme específicamente en lo que es estas dos tendencias, web semántica y realidad aumentada, querría hacer algún tipo de aseveración y análisis sobre lo que es educación y tecnología desde sus comienzos hasta la actualidad. Luego hablar un poquito sobre un tema bastante en boga, que es el de la ubicuidad, para luego adentrarnos ya en la web semántica, Internet de las cosas y finalizar con realidad aumentada. Muy bien. Ustedes ven aquí esta imagen de un diario viejo. Ahora le voy a decir, ¿saben a qué se refiere esta imagen o qué ven aquí? Está un poquito borrosa, es cierto, pero bueno, ¿qué ven aquí? Ahí dicen una maestra, una biblioteca, y hay chicos con pupitres, ¿sí? A los costados, adelante hay un globo terráqueo con la maestra con un puntero. Esta foto se refiere, está sacada en el New York Times en 1942, y a una experiencia de innovación educativa que se hizo en ese momento, y no es en un aula precisamente, ni siquiera es en un bus como me
escuché recién que decían, sino que es en un avioncito. ¿Qué hicieron en esa experiencia piloto? Se llevaron a un grupo de chicos a las alturas y vieron los accidentes geográficos desde las alturas. O sea, esto vendría a ser el bisabuelo de Google Earth, ¿cierto? Una cosa por el estilo. Entonces, fíjense, ¿por qué traigo yo a colación esta imagen? Porque, si bien es de innovación educativa, en alguna medida están poniendo, eso que sí eran nuevas tecnologías en todo caso, pero con viejas metodologías. O sea, la disposición es exactamente igual a la de un aula, nada más que la llevaron a las alturas. Y esto es algo que nosotros hemos acarreado prácticamente desde todas las épocas en relación a la tecnología, no solamente en la tecnología educativa, sino en la tecnología en sí misma. Es decir, siempre ha habido primero una resistencia natural a usar las nuevas tecnologías y luego también ha habido, digamos, una apropiación de esa tecnología en una forma, digamos, un poco como una mochila de lo que era la nueva tecnología con respecto a lo que era la anterior. Hay ejemplos, digamos, muy notorios al respecto, como podría ser, digamos, que el primer teatro, digamos, el primer cine, digamos, fue un teatro filmado en todo caso. Acá estaban los actores, la cámara ahí en el medio y los actores entraban y salían. Es decir, no se aprovechó hasta esa instancia la potencialidad que tenía, por ejemplo, luego la semiótica del cine, los primeros planos y todas las otras cosas que nosotros conocemos hoy de una nueva tecnología, un nuevo arte, digamos, que fue el cine. O, por ejemplo, los primeros autos, los primeros carros, fueron justamente réplicas de los carruajes que tiraban los caballos, hasta que vino el concepto de aerodinámica. Es decir, siempre una nueva tecnología va acarreando, digamos, los conceptos que tenía la anterior tecnología hasta que se hace ese clic en donde se descubre el nuevo potencial que tiene esa nueva tecnología. Y en relación a la educación, nosotros en realidad muchas veces estamos enseñando a los estudiantes de hoy como nosotros recibimos esa educación, ¿no? Y en realidad, como decía John Dewey, les estamos robando el mañana si lo hacemos de esa forma. Aquí hay una frase, no suelo poner frases largas en las presentaciones de internet, pero me gustaría que ustedes vean o lean, no la voy a leer toda yo, pero creo que ustedes la pueden leer, en donde dice: el objetivo denominante y central de la educación con apoyo de un medio, puse ahí en rojo la palabra medio, dice: extraer el mundo al salón de clases, poner los servicios universalmente accesibles a los mejores profesores, puede llegar el tiempo cuando ese medio sea tan común en el salón de clases como es el pizarrón. Bueno, ¿a qué medio se refiere esta oración? Este mundo de oraciones. Dígame un medio. Internet, la web, no. A la radio, ya desde esa época están diciendo que la tecnología en la educación iba a cambiar absolutamente todo, ¿no es cierto? Y sin embargo, nosotros sabemos que ha pasado, digamos, la radio, el proyector de cine, la televisión, el grabador común de cinta, la cámara, el reproductor de DVD y la computadora, y muchas de estas cosas no han dado prácticamente mucho resultado en el ámbito de la educación. En realidad siempre las TIC en el ámbito educativo han sido como el agua y el aceite, han sido como compartimentos estancos muy difíciles de amalgamarse. Y sin embargo, si ustedes buscan en internet, hay montones de experiencias que se han hecho, experiencias quizá piloto, es decir, pero para grupos muy pequeños y muy determinados, para la enseñanza de idiomas, o para taquigrafía, dactilografía, para lo que fuese, pero nunca ha penetrado realmente, hasta que realmente, digamos, llegó Internet y de alguna manera Internet fue modificando esa cuestión, fundamentalmente porque varió, digamos, la forma
ya no incrustábamos de una manera externa a esos elementos tecnológicos, sino que la adentrábamos en nuestra propia tarea de trabajo. Hay un silogismo de los tecnofílicos que dice: el cambio produce una sociedad mejor. La tecnología produce cambios. Entonces la tecnología crea una sociedad mejor. Si bien esto es cierto, en la educación esto en general no se ha dado. Y hay algunos mitos muy recurrentes que ustedes los escuchan en los tecnofílicos, que dice que por sí mismo, o sea, el hecho de meter computadoras, meter internet en las aulas, genera una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los estudiantes aprenden más con ellas que sin ellas, que su uso eleva la calidad del proceso educativo y que suponen una innovación pedagógica por sí mismo. Todo esto no es absolutamente cierto. Podrá ser en parte cierto, pero no es una verdad disoluble que por el mero hecho de meter computadoras en la educación, en las aulas, vaya a pasar exactamente esto. Entonces, ¿las TIC hacen más que en la educación? Obviamente que no. Y el proceso está dado, como lo dijo recientemente el rector, digamos, en el factor humano. Por muchas tecnologías que nosotros tengamos en las aulas, y de hecho hay muchas experiencias que demuestran esto, en donde se han puesto abarrotado con tecnología en las aulas, cuando se ha descuidado el aspecto de la formación docente, esa experiencia ha fracasado. ¿En qué pueden impactar las TIC en la educación? Primero, en motivación y concentración, justamente porque los chicos, los adolescentes, digamos, tienen una aptitud natural para manejar, digamos, estas computadoras o cualquiera de estos nuevos medios. Para la alfabetización digital, que es tan importante, digamos, hoy en día, y para el desarrollo de nuevas destrezas de tipo transversal. Para esto sí, digamos, es un puntapié, digamos, básico. Simon Papert, que fue el creador del logo, decía que si nosotros trajésemos a un médico de hace 100 años y lo pusiésemos en un quirófano hoy en día, no sabría qué hacer. Lo mismo diría para un fotógrafo de hace 50, 80 años y lo pusiésemos a manejar una de estas cámaras digitales, no tendría la menor idea. Sin embargo, dice Papert, si pusiésemos a un maestro de hace 100 años y lo trasladásemos hoy en día, tomaría la tiza y el pizarrón y daría su clase perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, esto, digamos, si bien, digamos, tiene cierta parte de razón lo que dice Papert, por otro lado, digamos, hay que ver el entorno, digamos, en el que nos manejamos los docentes, que las entidades en general son resistentes y son burocráticas para hacer esos cambios que a veces los docentes con mayores inquietudes proponemos, ¿no? Y esto no va para ustedes, porque ustedes están aquí justamente porque tienen esas ansias. Yo no soy como el cura que en la misa se queja por los que no van a misa delante de los que ya vienen a misa, ¿no es cierto? Es decir, ustedes están acá justamente porque son gente que tiene ese impulso de llevar estas nuevas tecnologías adelante. Esta ecuación es realmente difícil. ¿Por qué hoy en día? Porque tenemos aulas que han sido diseñadas en el siglo XIX. Tenemos docentes que han sido formados en el siglo XX. Y tenemos alumnos que han nacido o crecido en el siglo XXI. El resultado de esta, entre comillas, perversa ecuación es esto. Digamos, alumnos que en las clases se aburren, y que es cada vez más difícil que aprendan algo de lo que nosotros pretendemos enseñarles. Entonces, en realidad, hay una pregunta que muchas veces como docentes deberíamos hacernos. Por más que queramos incorporar tecnología en las aulas y por más que seamos muy emprendedores, ¿esto es lo que quiero enseñarle al alumno? ¿Y cómo se lo hago interesante? ¿Esta es la pregunta o es esta otra? ¿Qué le interesa al alumno y cómo uso yo eso para enseñarle lo que creo que necesita saber? Léanlas de nuevo, estas dos preguntas, y van a ver qué diferencia abismal hay entre la primera y la segunda, cuando la segunda es lo que deberíamos estar haciendo en nuestra función de docente.
qué le interesa al alumno y cómo uso yo eso para enseñarle lo que creo que necesita saber. Nuestras aulas muchas veces están abarrotadas de todas estas nuevas, entre comillas, tecnologías. Prácticamente en colegios primarios, secundarios, los gobiernos están destinando dineros, y si no de forma privada también, y pueden ver cualquiera de todas esas. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos, si por algún motivo determinado, toda esa parafernalia de elementos tecnológicos desapareciera, cuántos serían los docentes que se darían cuenta? Piensen eso, ¿cuántos serían los docentes que, sabiendo que ahí en un cuartito hay un montón de estos elementos, no los usan nunca y no se darían cuenta que ya no están? Entonces, este también es otro grave problema a determinar y a resolver, tanto en cualquiera de los niveles, sea primario, secundario, universitario. Es decir, el hecho de que no haya solamente un pequeño grupito de entusiastas que lleven adelante esto. Tiene que ser algo motivador, que contagie realmente al resto de los docentes. Y ya no debemos ser nosotros como docentes el pregonero de la plaza que somos los que damos la información, sino debemos hacer partícipes realmente a nuestros alumnos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde sean ellos los que realmente lleven adelante esa cuota de aprendizaje, sean como la biblioteca de Alejandría, donde ellos mismos van a consultar lo que nosotros les estamos pidiendo. Y en este contexto nos encontramos con este tema un poco remanido ya y discutido sobre, pero lamentablemente se sigue usando como nativos digitales, en donde nos encontramos con alumnos que para ellos la tecnología ya no es tal, digamos, así como para nosotros que hemos nacido prácticamente con la televisión o con la heladera, eso no es una tecnología, ¿no es cierto? Para nuestros abuelos sí, una heladera era una nueva tecnología. Para ellos, digamos, una computadora, un teléfono celular no es ninguna nueva tecnología, ¿no es cierto? Entonces, estos nativos digitales tienen otras destrezas, otras capacidades que para nosotros no nos fueron, entre comillas, enseñadas o aprendidas por nosotros mismos. Capacidad para leer imágenes visuales, las habilidades visuales espaciales como consecuencia de su pericia de manejar los videojuegos. Tienen un descubrimiento inductivo, aprenden siempre a través del descubrimiento, es decir, a ningún chico se le ocurriría cuando le regalan un celular ir a leer el manual de instrucciones, ¿no es cierto? Directamente lo utilizan, es el descubrimiento inductivo. Pero por otro lado hay un déficit de atención, son capaces de cambiar la atención rápidamente, pero a veces se desinteresan también muy rápidamente, y la concentración en una tarea única es a veces inusual y a veces difícil. Pero también yo les hago esta pregunta, ¿no? Porque muchas veces dicen, uy, estos chicos que son tan rápidos, a mí me da vergüenza, que me da temor estar ante estos chicos que son tan rápidos para manejar las computadoras. Les pregunto, ¿son tan duchos los nativos digitales y somos tan torpes los inmigrantes digitales? Y yo les diría que en esto hay un mix, es decir, no es que seamos tan torpes nosotros ni tan duchos los chicos, ¿no es cierto? Hay un libro que se llama Nacido digitalmente, Nacido en la era digital, en donde categoriza en 5 clases. Dice, los que nacieron en la era digital y son digitales, ¿no? Esos chicos que realmente tienen las posibilidades y se mueven en un entorno de videojuegos, celulares, tablets, en las escuelas a las que van tienen computadoras. Los que nacieron en la era digital, pero no viven digitalmente, por diversos problemas, porque pueden no tener acceso económicamente a eso, vivir en zonas alejadas. Los que no nacieron en la era digital, pero viven digitalmente, que son quizá muchos de nosotros, los que no nacieron en la era digital y están intentando, como pueden, no quedarse afuera, y los que no nacieron en la era digital y no les interesa en absoluto entrar en ese mundo, que sería una especie de parias digitales. Les pregunto, ¿dónde, en qué categoría se ubicarían ustedes?
seguramente algunos me están haciendo señales ahí con la mano, diciendo que no nacieron en la era digital y viven digitalmente, o tratan de vivir, digamos, de incorporar en su vida cotidiana, aunque sea, digamos, primero una herramienta, luego otra, y la van descubriendo de a poco, pero tratan de no quedarse. Y entonces en este marco de educación y tecnología, muchas veces pensamos que simplemente con ponerle la E adelante, por electronic learning, lo que sea, vamos a cambiar directamente todo. Y en realidad lo que yo estaba diciendo justamente al principio es que si no cambiamos la actitud en la que incorporamos estas nuevas tecnologías, o estas tecnologías, en realidad prácticamente no vamos a cambiar nada, o vamos a hacer como, digamos, ha pasado muchas veces en esta diapositiva que les mostré anteriormente, en donde está el profesor y hay una serie de computadoras y el profesor le va diciendo, bueno, ahora vamos a aprender el comando tal, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Y en realidad eso es un esquema, en todo caso, anterior. Y justamente en esta etapa en donde los gobiernos están entregando tantas netbooks y tablets a los chicos, debemos tener otro tipo de actitud donde justamente se les permita a los chicos salir, experimentar, pero no de esta manera con la maestra adelante en el pizarrón, como lo hacen usualmente con un grandísimo pizarrón, ¿no es cierto? Y vendría a ser algo así donde los chicos salen a recolectar información, sea donde sea, en una plaza, en un campo, digamos, donde sea, pero ese, digamos, es el nuevo tipo de educación. Y aquí viene esta palabrita, la ubicuidad. La ubicuidad, aprendemos en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es una actividad y no, como nosotros tenemos encasillados en este momento, un lugar físico. Esto les diría que se lo remarquen una y otra vez. El aprendizaje es una actividad, no es el cuarto de clase en el cual nosotros estamos dando una clase. Cuando nosotros cambiemos esta concepción, realmente estamos incorporando la tecnología, este tipo de tecnología, de una manera diferente. Estamos haciendo un salto cualitativo en lo que estábamos haciendo. Entonces, ya la mochila esa que llevábamos antes al colegio, ahora estamos llevando esa netbook y el chiquito este peruano que está en medio de la montaña está diciendo, estoy en mi colegio es con su netbook que la lleva a cuesta, ¿no es cierto? Y él puede aprender no solamente en esa pequeña escuela donde concurre, sino también ahí a metros con sus chicos, en su casa o donde fuese. Pero esta ubicuidad también permite desarrollar habilidades de aprendizaje que es probable que no podamos observar con los instrumentos tradicionales de evaluación, porque son totalmente diferentes las formas en que estamos entregando esa información. Por ejemplo, capacidad para hacer un uso eficiente de los motores de búsqueda, habilidad para interactuar en las redes sociales, destrezas para escribir y publicar en diversos formatos multimedia, conocimiento de cómo almacenar y compartir información, remix de formatos y contenidos. Antes, cuando se le decía a un alumno, vamos a escribir la composición La Vaca o lo que fuese, ¿sí? Y escribía 10, 15, 20 renglones. Y ahora este chico tiene la posibilidad de entrar a YouTube, tomar un pedazo de un video sobre la vaca, tomar otras imágenes de la vaca de otra de las herramientas, compaginarlos en una presentación. Ese, digamos, es un remix de contenidos totalmente diferente a como lo estábamos haciendo nosotros. Entonces, vamos a incorporar seguramente en los próximos años, en menor o mayor medida, nuevas herramientas de trabajo que van a ir primero acompañando y luego supliendo, digamos, a las que nosotros ya conocíamos, y no por eso, digamos, las vamos a ir a desdeñar, ¿no es cierto? Todas estas herramientas ya están hoy disponibles, digamos, en algunos colegios, en mayor o menor medida, y se están incorporando. Lo que no me gustaría es que en contrapartida, digamos, haya este tipo de cosas que se han puesto, ¿no? Este es un video en
YouTube donde un chiquito le dice, digamos en forma un poco altanera y socarrona, dice, tú no puedes ser mi maestro si no sabes hacer esto, si no sabes hacer lo otro, si no sabes... O sea, el maestro de todas maneras, aun cuando tenga falencias desde el punto de vista informático, y muchos de nosotros la tenemos, tiene que seguir siendo la persona que aglutine, digamos, la forma en que se entrega ese aprendizaje, en la guía de ese aprendizaje. Y no pretendo, ni mucho menos, o no me gustaría ver en un futuro, este tipo de imágenes, ahí a la derecha arriba, ven, esto es cierto. Esa es Sasha, la profesora robot en Japón, donde hicieron una experiencia para enseñar el inglés a los alumnos, a los japonesitos, ¿no es cierto? Y en realidad, más que suplantar, digamos, al profesor, debemos darle las herramientas para que, digamos, ese maestro de cualquier lugar del mundo sea capaz de poder enseñarle con las nuevas herramientas. Con esto, digamos, terminó esta primera parte de educación y nuevas tecnologías para adentrarme a si realmente estamos preparados para un abrupto cambio de paradigma. Es decir, si esto que yo les estoy diciendo recién, si realmente podemos hacerlo en poco tiempo. Bueno, ya nosotros, por ejemplo, tenemos un posgrado del cual voy a hablar mañana, ¿no es cierto? Pero a veces me preguntan, ¿por qué no incorporamos diversas herramientas que sean mucho más abiertas? Yo le digo, bueno, porque a veces los alumnos que tenemos, que son de 40 años de promedio, ya les cuesta bastante adaptarse a un cierto cambio de paradigma dentro de la computadora, que es en todo caso un aula virtual, a que le tengamos que poner diversas herramientas como YouTube, Twitter o una plataforma, dos herramientas más de diverso calibre. Es decir, yo creo que los paradigmas tienen que ir cambiando evolucionadamente, no revolucionadamente, ¿no es cierto? Porque si no, a veces provocamos eso que se llama deserción. Entonces, ese es un punto fundamental. ¿Podemos extrapolar las experiencias piloto? Muchas veces se dice, bueno, tenemos acá un grupito de 20 alumnos y tenemos 5 o 6 docentes de primer nivel que utilizan todas las últimas herramientas. Y entonces se muestra esa experiencia como si fuese realmente extrapolable a una experiencia para, por ejemplo, 500.000 alumnos de todo un gobierno. ¿Sí? Yo creo que eso no es posible en tanto y en cuanto no se capaciten a los docentes previamente. Pero también tenemos que saber cómo evaluar las competencias blandas. ¿A qué llamamos esas competencias blandas? A la curiosidad, a esa forma, digamos, que tienen los chicos de interpretar a veces la realidad, que es muy diferente cuando no tenemos estas nuevas tecnologías. Y hay un tema, digamos, que a veces me preocupa mucho, que es si nos interesan más la certificación de los estudios que las competencias. Yo me he encontrado a veces en la selección de personal con personas que tenían 4 posgrados, una maestría y realmente no sabían escribir 10 líneas en forma correcta. ¿Sí? Entonces, muchas veces estamos poniendo primero y preguntando, bueno, ¿esto qué tipo de certificación tiene? Y a veces tenemos 10 títulos y no sabemos hacer absolutamente nada de la destreza que nos están pidiendo. Creo que en los currículums de los latinoamericanos son muy distintos que los currículums de los ingleses, de los estadounidenses. Los estadounidenses preguntan, ¿qué sabe hacer para este trabajo? Y los latinoamericanos preguntamos, ¿cuáles son los títulos que tienen? ¿Sí? Y en realidad lo que queremos saber es cómo se defiende en la actividad que va a hacer esa persona, ¿no es cierto? Tenemos tiempo de pasar de un aprendizaje formal a un aprendizaje informal. Eso va a depender seguramente del estadio en nuestras vidas. Es decir, en los primeros tiempos de nuestras vidas, generalmente nos dejamos llevar, como en ese bus, y que hay un guía que nos va diciendo lo que tenemos que hacer, y luego, pasado el tiempo, vamos tomando la bicicleta y vamos tomando diversos caminos mientras vamos preguntando. Ahora, en este
este cruzamiento de ejes entre lo formal e informal y lo intencional y lo inesperado. ¿Qué tenemos? En el eje, en el cuadrante izquierdo superior, tenemos lo que es educación formal e intencional. Son las clases presenciales o online que tienen certificación. En la derecha tenemos un aprendizaje formal e inesperado. A veces se produce por la investigación o la serendipia, esto que a veces se da por casualidad. Abajo a la izquierda tenemos el aprendizaje informal e intencional, que se da, por ejemplo, cuando ustedes vienen aquí, y hay conferencias, hay cursos que no están certificados, y a veces ahí aprendemos muchísimo, ¿no es cierto? Y en la derecha, abajo, está ese aprendizaje informal e inesperado que aprendemos cuando nosotros estamos navegando en la web o cuando ustedes salen acá en las charlas de pasillo y empiezan a cotejar ciertos conocimientos de unos o de otros. Entonces, el aprendizaje formal no es el que va a desaparecer de las escuelas, sino las escuelas que se mantengan con este tipo de actitud, en donde los profesores le tapan la cabeza a los chicos para que no se copien, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, sepamos distinguir. Una cosa es aprendizaje formal, que vuelvo a decir, es muy importante por el tema de la inclusión social. Hay muchos chicos que si no tienen ese aprendizaje formal nunca tendrían la posibilidad de acceder a algún tipo de educación. Pero sí algún tipo de escuelas que son extremadamente formales. Y hay 5 tendencias que yo diría que están marcando. Una es que vamos a aprender y trabajar mucho más libremente, y como decía al principio, desde cualquier lugar. La segunda es que ya no todo va a estar como lo fue en los años pasados, guardado en cajas de software, sino que va a haber soporte en la nube, es decir, en lugares donde ahí vamos a guardar prácticamente toda nuestra información de cualquier tipo. Que va a haber aprendizaje colaborativo en red, en todo momento y lugar, y eso ya lo estamos notando prácticamente en la mayoría de los cursos de extensión. Que los recursos van a ser múltiples. Yo me acuerdo al principio cuando empezamos a trabajar en español con el software y no había prácticamente software. Hoy en día el que no quiere es porque no está buscando, digamos, el software o la herramienta determinada que hay en Internet. Está, hasta diría, plagado de esta información. Y finalmente la última tendencia es el aprendizaje móvil, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Entonces ahora veamos cuál ha sido en este sentido la evolución que ha tenido la web. Bueno, cuando la web nació, como nosotros ya sabemos, en 1992, no Internet, la web, nació en 1992 y hoy la conocemos como la web 1.0, esa web en la donde había páginas web nada más, donde recibíamos información, un diario determinado, un documento, nada más. Luego vino a partir del año 2000 la web, lo que se conoció como web 2.0, con determinadas nuevas herramientas que producían interactividad entre usuario y el proveedor de los contenidos. Ya ahí, digamos, había una forma de ida y de vuelta interactiva, digamos, entre quien entregaba y quien recibía. De hecho, hoy prácticamente cualquiera de nosotros lo está haciendo de esa manera, hasta poniendo un comentario en un diario, digamos, o cualquiera de las herramientas que ustedes conocen. Pasamos ahí en esta última instancia, en nuestros últimos años, a lo que se llama la web social, ¿no es cierto? La web donde hace hincapié en las redes sociales como Facebook o Twitter, ¿no? Y eso se llamó la web 2.1. Y ahora estamos entrando en la web 3, dentro de la cual, no es lo mismo, dentro de la cual está lo que se llama la web semántica, que vamos a hablar en un momentito. Y de ahí vamos a ir pasando en los próximos años, hacia dónde vamos, hacia la web inteligente, hacia la web, digamos, en donde las máquinas sean directamente, no solamente las que interpretan la información, sino las que nos van a dar respuestas en forma inteligente. Entonces, vamos pasando, subiendo en esa escalera, de lo que era solamente información, pasamos a la interacción,
de ahí al conocimiento para terminar en la inteligencia, que algunos denominan ese último estadio como el de la sabiduría. Entonces, ¿qué es, digamos, o por qué está surgiendo este concepto de web semántica? El origen tiene que ver fundamentalmente en lo siguiente. Hoy en día tenemos esta cantidad impresionante de páginas que ya está pasando en los millones de millones, que son equivalentes a 50 millones de libros y que en la web profunda son 100 veces más. La web profunda es, digamos, toda esa información que no se accede si no es por un requerimiento especial, ¿no es cierto? Que no es la que está cuando uno pone una palabra en Google y le viene directamente. Entonces, imagínense que ya con esta cantidad realmente abrumadora de información que hay hoy en día en la web, es muy difícil encontrar realmente lo que nosotros queremos. Este chiste a veces realmente lo pone de manifiesto, ¿no es cierto? Dice, no encuentro la llave del auto, y dice, y la computadora le está respondiendo en el segundo cajón de la mesita de luz a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera vamos un poco hacia eso, a lo que se llama la web ubicua. Es decir, la web ubicua, en donde está representada fundamentalmente por el auge de las redes sociales que yo les decía recién, por la web móvil que nosotros vamos teniendo ya en los teléfonos, los smartphones, en los teléfonos inteligentes, y por esa interacción que hay en tiempo real. Entonces nosotros ya, digamos, no es que tenemos que llegar a nuestro escritorio de trabajo, a nuestro escritorio de nuestra casa, a contestar un mail, lo estamos haciendo prácticamente de cualquier teléfono celular, y eso es la web ubicua. Pero, si yo quiero ponerle hoy en día, quiero consultar los pasajes que hay, los tickets aéreos que hay de acá a Buenos Aires, ¿sí? Seguramente la web, yo le voy a pedir la información, voy a pedir vuelos a Buenos Aires mañana a la mañana. Google hoy en día no puede interpretar ese mañana, que es del día de mañana, a la mañana, que es en el horario anterior a las 12, no lo puede interpretar, ¿sí? Semánticamente no sabe distinguir entre un mañana y el otro mañana, ¿sí? Entonces, para eso es que, digamos, estamos nosotros hoy en día. Cuando viene esa avalancha de información, entramos en uno o en otro sitio y vamos viendo los horarios, vamos viendo los lugares, y nosotros, que somos los agentes inteligentes, vamos descubriendo cuál es el vuelo que corresponde o que nos interesa. ¿Está claro esto? Muy bien. Ahora, como nosotros sí lo podemos hacer, tenemos que tratar de trasladar eso hacia la web, hacia mecanismos que interpreten semánticamente. Entonces, por eso el valor de cualquier información está condicionado por la probabilidad de que sea realmente encontrado. Y la web semántica, que es lo que yo les estaba comentando recién, está concebida para que las máquinas hagan el trabajo que nosotros estamos haciendo hoy en día. O sea, esa interpretación que nosotros estamos haciendo es lo que debemos trasladarle a las máquinas. Y en esto hay buscadores que son de etiquetado, que no tienen algoritmos, que son muy fáciles de insertar, como Flickr, como YouTube, ¿sí? Se los etiqueta, se etiqueta el elemento que sea determinado, y digamos el buscador va buscando esas etiquetas y no las trae. Por estadísticas que tienen algoritmos, que son los estándares de facto actual, que no son demasiado precisas, como Google o Bing, Las lingüísticas, que son un nivel superior, son mejores para relacionar, se pueden hacer consultas en lenguaje natural, aunque son difíciles de escalar, como es el caso de Google, que tiene muchísima información, y son todavía erráticos. Esos son algunos de estos buscadores, Hakia, Vitex o ideas afines. Los semánticos, que son como Wolfram Alpha, que son mejores para relacionar, consultas en lenguaje relacional, natural, y son difíciles de escalar y siguen siendo erráticos, y los de inteligencia artificial, que pueden dar respuestas inteligentes
que son difíciles de programar y son todavía difíciles de escalar. C-Corp es uno de ellos. Ahora bien, la mayoría de todos estos están en fase beta, fase de experimentación, y todavía no las podemos usar. Yo ahora les voy a mostrar algo de lo que hay. Por ejemplo, buscadores que tengan la posibilidad de ofrecer respuestas a enunciados semánticamente complejos, que no solamente identifiquen palabras o grupos de palabras como Carpu y lo hagan en una manera más visual, o VisuWords. O buscadores, algunos de ellos ya ustedes lo van a conocer, buscadores con capacidad para identificar sonidos dentro de una canción. Este era uno anterior, que ya después fue comprado por este otro, que seguramente ustedes deben tener alguno en sus celulares, que es Shazam, ¿no? Ustedes con Shazam activan, digamos, la aplicación y lo ponen delante de una canción que están escuchando, y dentro de su base de datos busca, digamos, cuál sea. Digamos, es una interpretación, digamos, de semántica también. O buscadores con capacidad para responder preguntas que sean efectuadas en forma verbal, como Kenshin. Vamos a ver entonces un video, digamos, al respecto. ¿Sí? How to tie a tie. Cómo hacerse el nudo de la corbata. There are so many apps that help me find the things I want to know. Why do I need all of them? But all I really need is just one app that can understand me and answer my questions. Él dice que de muchas aplicaciones necesita una que le conteste sus propias necesidades. What's up in the box office this week? Dragon do? Where is the Eiffel Tower? Pregunta dónde está un edificio, lo lleva. Calories are in tiramisu. Pregunta sobre las calorías del tiramisú. Bueno, digamos, básicamente, digamos, esto es lo que está haciendo, digamos, hoy en día también Google. Google, creo que ustedes ya saben, que ha incorporado desde abril pasado un microfonito al lado de las búsquedas, que se llama Google Voice Search, que ustedes hacen la pregunta con el micrófono directamente y les responde, digamos, con la información determinada. Los buscadores que tengan capacidad, siguiendo en este orden, de identificar formas específicas dentro de una foto. Este se llama Excavator, y lo que hace es, yo le pongo, por ejemplo, le puse ahí la palabra tenis, ¿sí? Entonces abajo me pone imágenes de tenis. De todas las imágenes de tenis, yo tomo una, la de la pelotita de tenis, esa que está en el medio, y la coloco, la arrastro y la coloco directamente sobre el buscador. Y me trae todas las imágenes que sean similares a esa pelotita de tenis, ¿sí? O sea, son buscadores que tienen ciertas afinidades. O buscadores con capacidad para identificar información en una foto. Esto ahora lo vamos a ver también en realidad aumentada. También está el programa Google Googles, que si ustedes lo ponen, es una aplicación que hay en internet, para los teléfonos celulares. Si ustedes ponen, por ejemplo, en este caso, ponen a la Torre Eiffel,
se los escanea y les trae la información determinada. Podrían hacer lo mismo, por ejemplo, con el logo de una remera Lacoste y que les lleva hacia la información de ese logo, identifica el logo y lo que sea, o cualquier otro motivo. Y en este paso está lo que se denomina la Internet de las cosas, que funciona de máquina a máquina, en donde, por ejemplo, tenemos este caso. Algunos de ustedes seguramente, si practican algunos de ustedes si hacen decatlón o por lo menos una carrera, son estos aparatitos que se colocan en las zapatillas y que van dándole información al iPod, en este caso al iPod, pero también ya hay para otros teléfonos también, otras máquinas, y luego descargan directamente esa información que le proveyó el aparatito que estaba en la zapatilla sobre la cantidad de metros realizados, y hay otros aparatitos también más complejos, que miden pulsaciones del corazón, bueno. Estos son, digamos, tiene que ver con, digamos, con lo que se llaman identificadores por radiofrecuencia, que son esos pequeñitos dispositivos, y actualmente se están colocando prácticamente en más de 5.000 millones de objetos, y para el año 2020 va a haber 50.000 millones de objetos conectados entre sí. Y ahora voy a pasar al último tema, que es el de la realidad aumentada. Algunos de ustedes recuerden, y para eso les voy a poner este videíto. Algunos son más memoriosos, otros son más jóvenes y ya lo recordarán. ¿Se acuerdan de Terminator? Cuando iba entrando en ese café y con su visión iba determinando de cada una de las personas una información adicional de esa persona que estaba viendo. Bueno, eso, digamos, que en el año 90, 91 que tuvo esta película, era una película de ciencia ficción. Digamos, ya no es tan ciencia ficción, obviamente, porque es lo que hoy se denomina la realidad aumentada. La realidad aumentada, digamos, en este eje que nosotros tenemos desde nuestro entorno real, que es el que nos manejamos todos los días, hasta la realidad virtual, cuyo exponente máximo es Second Life, donde, digamos, hay personajes que son avatares que interactúan entre sí, digamos, y que corresponden a la personalidad que nosotros le vayamos poniendo. Hay dos entidades en el medio, que son la virtualidad aumentada, que es la realidad virtual, pero con, por ejemplo, una conferencia de una persona real, ¿sí? Que es eso que está puesto ahí abajo, a lo que es la realidad aumentada. Y la realidad aumentada es muy diferente a esta última que yo les decía de Second Life. ¿Por qué? Porque la realidad aumentada consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente, interactúan simultáneamente. En tanto que la realidad virtual sustituye al mundo real, la realidad aumentada no lo hace. La realidad aumentada le agrega información al mundo real. Es decir, se genera una nueva imagen que es producto de la combinación de la realidad que nosotros estamos viendo y de la información que nosotros tenemos en la computadora, o no en otro lado. Sin embargo, les quiero aclarar que, por ejemplo, esto no es realidad aumentada. Cuando nosotros vemos a un señor que está haciendo el pronóstico del tiempo y está sobreimprimiendo ciertos
ciertas cosas. Eso no es realidad aumentada, ¿no? Pero en esto de realidad aumentada hay diferentes tipos de niveles. Nosotros vamos a ver 4 tipos de niveles y con algunos ejemplos. El primero de ellos son los que se denominan códigos QR. Es la forma más fácil, ustedes ya la están viendo en diferentes lugares, en supermercados, en prácticamente todos los lugares ven estos códigos QR, en donde, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos nuestro teléfono smartphone que tiene una aplicación, escaneamos ese código QR, lo decodificamos y nos da una información a través de internet sobre eso que estamos escaneando. ¿Está claro esto? Entonces, ¿para qué necesitamos? Necesitamos un objeto persona real con un marcador, que es el código, el celular que sea capaz de escanear, de registrar, y la aplicación que ya esté cargada. Esto lo estamos viendo prácticamente, como les decía antes, en montones de lugares últimamente. Y si ustedes quieren generar un código QR, simplemente entren, hay muchos lugares, pongan en Google generador de código QR y les va a generar este código único para, por ejemplo, esa página web que ustedes vayan a poner. Obviamente ustedes tienen que tener una página web. Poniendo la página web se genera el código que es único, biunívoco. Hay lectores de código QR, si quieren bajarlos, Barcode Scanner, Enigma, Barcode Reader, BitTag, bueno, hay muchos. Yo les voy a mostrar una experiencia realmente que a mí me parece muy interesante con respecto a esto. ¿Qué es lo que hizo un supermercado que se llama Tesco en Corea? Store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. We used smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on. Bueno, ven, esto hace unos años parecía ser una cosa muy futurista, realmente es muy actual. Además una forma muy inteligente, ¿no?, de usar este tipo de códigos. También lo ha hecho el metro de Bucarest, donde puso en las paredes fotos que semejan una biblioteca. Entonces las personas, los transeúntes que pasan por ahí, escanean un libro y se lo pueden llevar para leer, digamos, en el trayecto del metro. Otra forma inteligente realmente de usar este tipo de herramientas. De esto, de solamente el código QR, pasamos a un segundo nivel, en donde necesitamos una pantalla, en este caso un teléfono, por ejemplo, o una cámara, el software y las aplicaciones para realidad aumentada, hay muchas en internet, prácticamente la mayoría son gratuitas, y activadores, que son esos cuadraditos que ustedes habrán visto en algunas marcas de, por ejemplo, Coca-Cola, como ahora les voy a mostrar, en donde ustedes ponen delante de la cámara ese, donde puso en las paredes fotos que semejan una biblioteca. Entonces las personas, los transeúntes que pasan por ahí, escanean un libro y se lo pueden llevar para leer, digamos, en el trayecto del metro. Otra forma inteligente realmente de usar este tipo de herramientas. De esto, de solamente el código QR, pasamos a un segundo nivel, en donde necesitamos una pantalla, en este caso un teléfono, por ejemplo, o una cámara, el software y las aplicaciones para realidad aumentada, hay muchas en internet, prácticamente la mayoría son gratuitas, y activadores,
que son esos cuadraditos que ustedes habrán visto en algunas marcas de, por ejemplo, Coca-Cola, como ahora les voy a mostrar, en donde ustedes ponen delante de la cámara ese activador, ¿sí? Una vez que lo ponen delante de la cámara, se les va a generar una imagen en 3 dimensiones que tiene relación con el texto que están leyendo, ¿no es cierto? Acá les estoy poniendo algunos ejemplos de marcadores sobre los cuales ustedes pongan la camarita. Este es otro que es un software francés. Estos son los marcadores. Yo los bajé, los imprimí, los puse delante de la cámara como me ven ahí en ese momento y estoy viendo cómo serían esos animalitos de otra época. O por ejemplo, una publicidad que hizo Coca-Cola hace un tiempo, ahí está el marcador que le ponían, y uno cuando le ponía la cámara delante, se transformaba en un mensaje navideño. Bueno, las ventajas, digamos, para utilizarlo, digamos, en educación, obviamente son muy grandes, no solamente por este tipo de edificios, o en una revista, o en lo que sea. Realmente se puede usar, pero hay que crear todo eso. El tercer nivel es aquel en el cual el smartphone es la base fundamental, porque combina lo siguiente: una cámara, ¿sí? El smartphone tiene una cámara, un GPS, todos lo tienen los smartphones, una brújula para saber en qué dirección están, y un acelerómetro para determinar la velocidad con la que llegamos. Eso da lugar a que yo pueda colocar en determinadas zonas o lugares mi smartphone y ver información adicional, o un traductor, o ver una foto como en este caso, o esto que yo les decía antes de Google. Y finalizando con el cuarto nivel, está en aquel en el cual estamos ya de alguna manera inmersos en ese modelo tridimensional. Esto es de una película de Miami Science Fiction, bueno, pero como opera un médico a la distancia, ¿no? Pero también tengo este ejemplo en educación, en donde fíjense cómo sería un parque donde los chicos van a estudiar, van a ver, más que a estudiar, van a ver cómo sería ese parque en la época de los dinosaurios, 65 millones de años para atrás. Simplemente acá, digamos, es una pantalla en donde lo pueden ver. Bueno, eso sería como en un cine, pero el instructor les está diciendo que donde haya huellas, ellos pueden tener información relacionada, pero donde hay un botón rojo, hay un activador, y ahí ya pueden ver directamente cómo es el animal en sí mismo en esa época, en ese parque. Y este último, que les voy a mostrar también, que me parece también bastante interesante, que se refiere, por ejemplo, en Roma, digamos, cómo ver esto es la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Y con los anteojos, bueno, el año que viene saldrá ya la venta formal de Google Glass, pero con esos anteojitos, ¿cómo podemos ver información adicional, en este caso de la Plaza de San Pedro? Es decir, en vez de tener un guía al lado que nos esté explicando, directamente visualizarlo nosotros mismos, o tener modelos cuasi reales, que nos estén diciendo
son los diversos monumentos que hay en Roma, o como eran antes de que fuesen destruidos. Uno los puede ver en toda su magnitud, como en este caso. Bueno, y termino simplemente mostrándoles que este es el proyecto Google Glasses, que, como les decía, va a salir el año que viene a la venta, ya está en su etapa final beta. Y hay diversos, no solamente va a ser Google, sino va a haber otras marcas también que van a sacar sus dispositivos, inclusive algunos como lentes de contacto, como este que están viendo acá, ¿no? Es decir, algunos se arriesgarán un poco más. Bueno, mientras yo estaba hablando, le sacaron fotos. Espero que la charla les haya sido productiva. Y les dejo, estos son mis datos. Igualmente, mañana en compañía de Nuri Bonilla vamos a hablar un poco sobre lo que es el programa de estudio de posgrado en entornos virtuales de aprendizaje y la maestría. Bueno, nada más, muchísimas gracias, espero haber de alguna manera satisfecho vuestras inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Jorge por este panorama que de alguna manera como decimos los ticos, nos para el pelo de ver las cosas en las que nosotros como educadores tenemos que estar actualizados y de alguna manera, por supuesto, comprometidos con la educación. En un momento de reflexión, a tratar de hacer una síntesis sin comprometerme a ser asertivo en todo, porque mucha información técnica y además mucha información interesante que a uno lo deja sin palabras. Una de las panoramas que ha sido mayormente modificado pero no sustituido en la tecnología o con la tecnología ha sido la educación, porque todavía, pese a que ya vimos un robot que es educador, no este contacto humano, esta individualidad de la complejidad del pensamiento que tanto hablamos, es lo que hace que el docente sea importante y que, como digo yo, la chuchotecnia nos lleve solamente a tener más herramientas para ponerlas a nuestro servicio y al servicio de la educación. Pero con lo que vemos hoy y con todo esto, donde la gama de posibilidades de educación y de información sobre todo está al alcance de todos los participantes, todos los aprendientes, es donde realmente nos comprometemos o tenemos que comprometernos para que este enlace, esta amalgama pueda ser efectivo desde una perspectiva de educación humanística, holística y por supuesto de producción. Vamos a permitirnos en estos momentos hacer un ciclo de preguntas, que yo sé que muchos de ustedes están con unas ansias de preguntar cosas. Bueno, por lo menos a mí me sacaba un montón de preguntas en torno a lo que veo y a lo que produce esta tecnología y estas innovaciones. Así que vamos a permitirnos levantar la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta y por supuesto el doctor estará aquí para contestar. Muchas gracias, don Jorge, realmente nos pone realmente a reflexionar y lo vivimos. El desafío es cómo hacer una sociedad más inclusiva, más justa, donde realmente se pueda accesar a estos niveles. Y cómo hacemos para que el planeta nos aguante también. Esos serían como los grandes desafíos que tendríamos que ver cómo podemos democratizar estos elementos, cómo la inteligencia artificial pudiera realmente ser también esa visión que nos lleve, pero el fin es cómo hacerlo más inclusivo. Afortunadamente en los últimos, yo diría 10 años, por cuestiones que tienen que ver no necesariamente de lo educativo,
sino desde lo político, muchos gobiernos, y en especial en nuestra región, han adoptado políticas de entrega de computadoras, netbooks, laptops o bueno, lo que sea, a chicos ya de diferentes escuelas o en programas ya globales, como el originario que tuvo Uruguay con el Plan Ceibal, que luego se incorporaron otros países como Perú, Argentina, Chile, en donde se entregaron este tipo de tecnologías. Y yo creo que si bien, vuelvo a decirlo, en muchos de estos casos tiene que ver una cuestión política, porque entregar algo siempre tiene que ver con que hay un voto más. Lo digo así, no despectivamente, sino que es una realidad que realmente está ocurriendo. Pero en contrapartida, digamos, hay una inclusión de estos sectores que anteriormente estaban relegados a no poder llegar a tener ese tipo de educación que sí, por ejemplo, tenían colegios privados. Así que yo en ese sentido soy optimista. Por otro lado, veo que hay ciudades que ya están teniendo conectividad plena, o por lo menos conectividad en muchos lugares en forma gratuita, y eso obviamente está trayendo, digamos, hacia el alumno mayores posibilidades. Así que, reitero, yo soy un optimista nato y creo que vamos a mejorar en ese sentido en la educación. Buenas, Fernando Chávez del Colegio San Jorge. Nosotros intentaremos el año entrante pasar a modalidad virtual de enseñanza. Voy a hacerle la misma pregunta que le hice a Milton Chen, director de Edutopía. ¿Qué cree usted que es lo que hace que el docente se resista al cambio? Tengo chicos con altas destrezas en uso de chunches, como dice el compañero, de cosas electrónicas. Tengo la idea de los padres de familia de que estamos en el siglo XXI, pero no ha llegado de eso, esa noticia a las escuelas. Pero tengo la resistencia del docente. Estoy hablando de docentes jóvenes. Mis compañeros de trabajo son de 20 a 30 años, recién ingresados. ¿Qué es, en su experiencia, qué es lo que hace que se resistan a ese cambio? Primero y ante todo, digamos, que este cambio de paradigma que yo hablaba hace unos momentos no está totalmente adentrado, digamos, en la mayoría de nosotros, y no creo que sea posible prácticamente en un plazo corto de tiempo. Segundo, que aunque tú lo dijiste recién, no creo que sea una cuestión de edad, es decir, no pasa porque, como decía un colega mío, que se tiene que morir toda una generación de personas, de docentes, para que realmente los nuevos docentes se adentren en la utilización de estas tecnologías. No pienso en eso. Muy por el contrario, veo mucha gente que ya está pasada los 50 años, que está empleándola muy entusiastamente. Creo simplemente que es una cuestión de actitud que pasa por todos los órdenes de la vida, no solamente en los docentes. O sea, lo que sucede, y lo digo de una manera que tiene que ver con esto de que las entidades educativas, los ministerios, son entes muy burocráticos, que lo decía al principio, y muy difíciles de ir haciendo pasos, que en una entidad privada, en una empresa, generalmente a una persona que no cumple sus objetivos o que no se adapta, en este caso al uso de nuevas tecnologías, lo echan, lo botan. ¿Sí? En los colegios generalmente este tipo de cosas no suceden. ¿Sí? Y por cuestiones de antigüedad, o por lo que quieran llamarle, nos quedamos con grupos de personas en el ámbito docente que, y lo debo decir de esta manera, muchas veces, y fue una de las primeras diapositivas que puse acá, que en muchas maneras perjudican a un grupo de alumnos para su desempeño en el futuro. Entonces, no creo que sea necesariamente, digamos, una cuestión de edad,
sino de que hay grupos de personas y tiene que haber mayor selectividad a la hora de elegir a los docentes que van a formar una institución, así como se eligen en cualquier otro rubro. Los colegios no deben ser el lugar donde van personas que se denominan docentes que fueron relegadas de otros lugares. ¿Se entiende esto? Y no lo estoy diciendo despectivamente porque yo soy docente, muy por el contrario. Creo que hay que valorizar a la función docente. Recientemente estuve en Finlandia, y que es el país que durante muchos años tuvo el informe PISA más alto, actualmente está segundo después de Corea del Sur. Y ahí, digamos, una de las mayores cuestiones por las cuales Finlandia tiene este sistema educativo de excelencia es que llegar a ser docente es una tarea realmente tan difícil como llegar a ser taxista en Londres, ¿no? Vieron que para ser taxista en Londres tienen que pasar como 20 pruebas. Para ser docente en Finlandia, aún de los grados inferiores, tienen que tener una maestría. ¿Sí? Entonces se está valorando, digamos, la función docente, no solamente en eso, también remunerativamente, ¿no? Pero quiero decir con esto que el lugar del docente, vieron que a veces en algunos colegios sucede que van quedando docentes que no tienen muchas ansias y por eso, digamos, los buenos se van yendo. Esto es lo que debemos revertir, que los buenos realmente se queden en los colegios. Gracias. Buenas. Un gusto de conocerlo, estimado paisano sudamericano. Lo felicito por su exposición, muy clara, muy pertinente, muy actualizada, realmente muchas gracias. Usted habló en su exposición sobre la educación formal, la educación informal. Me agradaría que pueda ampliarme qué entiende sobre la educación no formal y, por favor, cómo ve cada una de ellas, la importancia de cada una de ellas en nuestro futuro. Gracias. Obviamente que tenemos que hacer una distinción entre la educación informal y la educación no formal. Digamos, la educación no formal, en todo caso, tiene planes de estudio, ¿sí? Pero no está adscrita, digamos, al sistema de educación formal. En este caso, podríamos decir que son todos aquellos que no tienen tipos de certificaciones otorgadas por universidades o establecimientos reconocidos por ministerios de educación. Yo creo que poco a poco esta educación, digamos que vamos pasando de la formal a lo no formal. La informal siempre está, digamos, esa no me voy a referir porque cualquiera aprende informalmente en su casa, en todos los lugares. Pero fíjense que lo que yo les comentaba cuando estábamos tratando este tema de la educación formal y no formal, que ya hay ciertas universidades que han lanzado esto que se denomina, lo voy a deletrear, MOOC, los MOOCs o MOOCs, como se los denomina también, en donde algunos de ellos tienen certificación, pero solamente si se paga adicionalmente, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de estos MOOCs no tiene certificación, digamos, formal. Simplemente, digamos, como para aprender algún tipo de disciplina que a uno le interese. Yo estoy prácticamente convencido que por ahí va a ir gran parte de la educación en los próximos años. Digamos, no obstante ello, las universidades anteriormente, así como cuando surgió la educación virtual, las universidades se opusieron en un principio porque pensaban que le iban a sacar alumnos desde esas universidades que eran virtuales a las presenciales. Luego fueron haciendo esta transmutación y hoy en día prácticamente todas las universidades tienen programas de educación virtual porque saben que están sumando y no se están confrontando solamente con universidades virtuales. Bueno, en este sentido, las universidades tradicionales van a ir ofreciendo este tipo de cursos
no formales, sin certificación, cada vez más. De hecho, la punta la están haciendo universidades como Harvard, Princeton o Yale. Buenos días, don Jorge. Gerardo Solís, del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa. Nosotros somos un centro de educación no formal y hace 4 o 5 años iniciamos un proceso de educación virtual. Primero un comentario y después una consulta. El comentario es, muchas de las organizaciones hemos arrancado con un proceso sin preparar a los facilitadores para enfrentar o hacerse dueños de esos programas. Y la consulta es sobre el abandono de los estudiantes de los programas e-learning. En el caso nuestro empezamos aproximadamente cada 2 meses en 10 cursos, donde la matrícula ronda entre los 1.200, 1.500 personas, y de ellos hay un abandono en la segunda semana de un 23%, y cuando finaliza el curso, que es la 5ª semana, el abandono es del 45 y 55%, principalmente que no estamos cobrando esos cursos. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿la experiencia de ustedes en esos casos de la deserción, o mejor dicho, del abandono de los estudiantes a la educación? Bien, nosotros hemos implementado un sistema desde el año 2002 y más específicamente posgrado en entornos virtuales en el año 2007, que hace hincapié fundamentalmente en la tutorización activa, ¿sí? Por eso yo no creo demasiado, digamos, en estos cursos súper masivos en donde, o sea, creo en el sentido de que hay algunos que pueden llegar a aprender, pero los niveles de deserción en ese tipo de cursos, como los MOOC, son extremadamente altos. Y cuando haya también cursos que se denominan de e-learning o de educación virtual, donde no hay énfasis en la tutorización, los niveles de deserción son superiores al 50-60%. Nosotros tenemos en nuestro posgrado, y acá lo pueden saber muy bien en la universidad, porque, por ejemplo, de un curso que hemos tenido de 30 alumnos, solamente uno ha desertado, ¿sí? Porque estamos respondiendo dentro de las 24 horas cualquier consulta. Yo les hago esta pregunta, y ya no virtualmente. Si ustedes convocan presencialmente a un curso, ¿sí? Y el profesor, en vez de venir todos los días, viene una vez por mes, ¿ustedes no creen que van a desertar los alumnos? ¿Sí? No estamos hablando de virtualidad, estamos hablando de ese trato de persona a persona, nada más que eso. Entonces, lo primero yo le diría que hay que diseñar el programa haciendo hincapié en la tutorización. Y el corazón de ese sistema son los foros de discusión. Si no hay buena preparación en los docentes, porque además no es cuestión de poner cualquier tutor, el tutor que, mañana lo voy a hablar de eso, mañana voy a hablar de competencias de los tutores, pero tiene que haber tutores que estén preparados para este tipo de entornos. No es lo mismo que yo esté hablando con ustedes acá presencialmente, y si alguno de ustedes está durmiendo, yo inflexiono la voz y lo despierto, ¿sí? Como hice durante la charla y no se dieron cuenta. Pero en el entorno virtual eso no pasa, yo no le estoy viendo si se está quedando dormido el alumno. Entonces tengo que tener otro tipo de competencias, y esas son las que hacen que después no deserten, o deserten en un porcentaje que no llegue al 10%. Compañeros, tenemos que agilizar la agenda de alguna manera, porque tenemos una conferencia, una videoconferencia, y para esto les vamos a rogar a las preguntas que tienen pendientes que por favor lo hagan a través del correo electrónico. Además, sé que quedan incógnitas como el perfil de un estudiante virtual, deserción en la virtualidad, que lo estaba recién mencionando, incógnitas como la preparación de un docente virtual, lo que viene en la educación, todo este tipo de cosas. Entonces vamos a cerrar con la última pregunta para que por favor las siguientes las hagan y las den el día correo electrónico. Yo estoy seguro que estará gustoso de contestarlas nuestro presentador de esta mañana para proceder luego a la videoconferencia. Por favor. Muy buenos días, don Jorge, un gusto conocerlo. Y mi pregunta va relacionada con lo siguiente. Las últimas presentaciones de la tecnología con las gafas
muy interesante, no es nada novedoso, es implementación de lo digital a la vida cotidiana, pero me dio la impresión que seguimos siendo consumidores de información y no más. ¿Cómo pasar a generar conocimiento de manera mixta, formal e informal, con estos nuevos instrumentos? Muchas gracias. Como dije en la primera diapositiva, no soy futurólogo, entonces yo simplemente trato de traer, digamos, cuáles son los estadios en los cuales se encuentra la tecnología, pero muchas veces nos encontramos con cuestiones que ni imaginamos nosotros. Le digo un caso. Yo, cuando me recibí en el año 82 sistemas, me recibí con un libro sobre telecomunicaciones. En ninguna página de un librote así se mencionaba la palabra internet. En ninguna. Hace unos años, ya después de la web, cuando había nacido la web, leí unos cuantos informes de prospectólogos. Ninguno hizo hincapié en lo que iba a ser la web social que conocemos hoy en día. Ninguno, ni menos aún la web semántica. Entonces, muchas veces somos las propias personas las que vamos creando la huella y no lo que van pensando, inclusive desde el punto de vista militar, porque muchos de estos, como decía usted, muchas de estas tecnologías que primero se implementan en forma militar, como de hecho sucedió con Internet en el año 69, y después se van incorporando al ámbito comercial. Pero no tenemos la suficiente visión como para ver cuáles son las perspectivas, si no habría muchísima gente millonaria en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Jorge, de verdad, por esta interesante convivencia de información que ha generado con nosotros. Gracias por las personas que preguntaron y el interés que desarrolla esta virtualidad o este futuro virtual en la educación, que como lo dijo don Jorge en algún momento de su plática, solo evidencia que hay docentes que sí estamos interesados en progresar, capacitarnos y adaptarnos a los nuevos cambios. Vamos a pedirle al director ejecutivo, por favor, al ingeniero Ricardo Ramírez, que pase para que haga entrega de un certificado de participación a la ponencia magistral de nuestro compañero y amigo don Jorge. Muy bien, nada mejor que haber empezado con don Jorge en esta actividad. Se nota el nivel que vamos a tener en este evento y sinceramente agradecerle a don Jorge todo despertarnos todo este interés, simplemente mostrarnos hacia dónde va la tecnología y la importancia, no solo que la tecnología vaya, sino que la incorporación realmente que tiene que hacer, el cambio que tiene que hacer el docente en la práctica para realmente convertir en esa tecnología generadora de aprendizaje, realmente que es lo que queremos. Le otorgamos el conocimiento a Jorge Iniciativa, Universidad Técnica Nacional, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, otorga este certificado de participación a Jorge Rey Fantástico. Primer foro costarricense de educación virtual, Educa, Universidad Técnica Nacional.